Buenas noches. Personalmente, hay muchos intereses políticamente hablando, de no solamente los políticos, sino de hasta en lo personal. Y cuando hay apuesta, usted obviamente no apuesta a perder, apuesta a ganar. Así son los políticos, los empresarios. Todo el que juega o va a una competencia quiere ganar. Nosotros hemos visto en todos estos días la disputa que hay a lo interno de los partidos, no del PLD. Se nota más del PLD porque es quien está en el poder. Y lógicamente son dos liderazgos como Leonel Fernández y el presidente de la República. Pero internamente en el Partido de Liberación Dominicana hay muchas dificultades que a veces se deben resolver, denuncias que hace uno contra el otro. Y así también en el ámbito de la justicia. La justicia, lo mejor es tratar de uno no tener inconveniente para ir a ese paredón, como se dice, porque la justicia a veces usted tiene una razón, pierde. Son tantas dificultades existentes en una sociedad más como la nuestra, que a veces usted no está buscando un problema y se lo encuentra. Pero la sociedad dominicana, la política, la pelota, es una cosa a diario. Y nosotros tenemos que jugar a la tranquilidad, a la paz. A veces no es así, pero esos son los intentos que uno tiene que tener y hacer. Nosotros cuando traemos, por ejemplo, a un invitado que venga hablando de deportes, nos sentimos muy bien. Cuando traemos un político, nos sentimos satisfechos con ellos. Uno simpatiza con algunos, se siente más agradable con otros, pero cuando lo invitamos aquí es para satisfacer nuestras inquietudes, tanto para nosotros como el que ve el programa. Pero cuando traemos también a un abogado experto, un abogado con mucha experiencia, que nos puede decir lo que necesita la justicia, lo que necesita en el ámbito social, cómo va la panorámica política, se puede hablar con el invitado de todo, de todo. Se trata del doctor Luis Miguel Pereira, que en varias ocasiones ha estado aquí personalmente, pero este año es la primera vez que está con nosotros aquí personalmente en apenas segundos. Esta noche con nosotros personalmente el doctor Luis Miguel Pereira. Mi querido doctor, feliz 2019. Muchas gracias, igualmente para usted. ¿Cómo se siente? Doctor, eso se ve de lejos. Me siento feliz de que usted esté en su casa de nuevo. Me siento muy feliz, muy feliz. El doctor Luis Miguel Pereira, hay que decirlo, nosotros no tenemos el temor de tocar el número del doctor, que de una vez me responde donde esté. Y si estoy en tal sitio, fuera del país, o estoy, y me responde, sí o no, o póngame en agenda. Doctor, feliz que esté con nosotros. Muchas gracias y para mí también un placer estar aquí. Doctor, las dificultades que atraviesa el país, amigo nuestro de Venezuela, que es penoso lo que está sucediendo, mucha gente usa el término de se autoproclamó Guaidó. Entonces la gente, obviamente no todos, incluso expertos en la materia, saben cuál fue el camino que recorrió Guaidó cuando este hombre es presidente de la Asamblea. Explíquenos, independientemente de que uno sea, explíquenos cómo ha sido el proceso, por qué él no está autoproclamado, y qué usted considera lo que puede suceder con el señor Maduro, por favor. Mire, en primer lugar, yo creo que tenemos que ser honestos. Nadie quiere lo que está pasando en Venezuela ni lo que pasaba en Venezuela. Venezuela han destruido un país a todos los niveles, no solamente económicamente, sino institucionalmente. Y Maduro ha demostrado ineptitud general hasta para ser dictador, porque hasta eso se ha visto.
Sin embargo, las cosas que han ocurrido a mí no me parece que son cosas espontáneas. O sea, ha habido un coup suave, un golpe suave. ¿De qué manera? Bueno, usted conocía a Guaidó antes de estos eventos. Usted lo había ido a mencionar como una persona que se le conocía por su trabajo en la oposición o que hiciera una labor militante importante, fuese un líder comunitario. No se conocía. Entonces yo creo que lo sacaron de la chistera. Se necesitaba, porque vamos a estar claros, la situación en Venezuela, si no hay un golpe de mesa, no se va a resolver. Eso va a tener un costo, sin embargo, y es que usted sabe que se vulnera soberanía, se crean precedentes que son terribles, y entonces luego, cuando los candidatos no gustan, entonces se quiere usar el recetario de nuevo. Ese es el mal ejemplo de eso para una región que suele sufrir ese tipo de trastornos. Entonces Venezuela, aunque se empieza a ver la luz al final del túnel, todavía hay que ver cómo termina el evento. Si termina con una negociación de Maduro, si termina con un enfrentamiento en que los que perezcan sea Maduro y su grupo y que no haya un baño de sangre. Porque yo no creo, Maduro está acorralado. ¿A dónde puede ir Maduro? Mire, si es plata se la confiscan. Está llamado a terminar como terminó Noriega, o muerto. Entonces, yo no creo que él y su gente tengan mucho, y acuérdense también que ese es un proceso de más de 20 años. Ahí hay gente con las manos sucias de sangre, ahí hay gente con problemas de corrupción. Y cuando el régimen caiga, viene el ajuste de cuentas, y esos son procesos que se van a llevar. Entonces, la situación de Maduro es una situación comprometedora y difícil, pero definitivamente ese es el precio que ha habido que pagar, porque no hubo forma de que el proceso se diera internamente. Porque también, aunque Maduro es un gran inepto, acuérdese que Maduro hereda un proceso. Y Chávez era Chávez, con todos los defectos. Chávez era mucho más entretenido y un auténtico líder. Maduro no es nada. Maduro es una caricatura, que uno todavía no entiende si Chávez lo dejó para una maldad o lo dejó por equivocación. Todavía no sabemos. Pero hay que recordar, doctor, escúcheme, que Diosdado Cabello está ahí. Sí, pero Diosdado es una mente perversa, tiene la formación, su formación es económica esencialmente, pero parece que no tiene la capacidad de ser un líder él, que incite a las masas, y porque eso es lo que le ha faltado a la revolución. Un hombre, exactamente, el hombre que articula y le da algún tipo de lógica, aunque hasta eso se perdió a última hora. O sea, ya ahí no hay absolutamente nada. Y está acorralado, ya la Unión Europea también lo tiró, por la borda. Y le dijo de todo. Sí. Doctor, ¿y cómo una gente así pierde raciocinio, la razón de matar gente de hambre? Porque él está ahí a la fuerza que está ahí, por la fuerza. El poder enloquece a la gente. Sí. Usted no ha visto, pero usted conoce aquí en República Dominicana, usted tiene ejemplos de gente que duró tiempo en posiciones y perdió conexión con la realidad y enloquecieron. Y usted dice, ¿qué le pasaba? Pero yo lo conocía en tal época y no era así, y enloquecieron. Entonces el poder ejerce influencia en la gente y normalmente las alturas dan vértigo. Y a ese le quedó grande. El vértigo que le da a esa gente a las alturas, doctor, es que pierden sus raíces, se olvidan de sus raíces. ¿Qué lo...? El poder, manejar el poder es muy difícil. El poder normalmente transforma a todo el mundo. ¿Por qué? Usted empieza a delirar y usted empieza a sentirse grandioso. Y entonces vienen los círculos que le dicen, Mayodané, que usted es genial. Yo pasé por el supermercado, todo el mundo del supermercado me habla de lo bien que usted lo hace. Incluso fui a la barbería y una señora me dijo que qué buen mozo era usted. Y usted se cree todo eso y se lo repiten de una manera tan asidua que usted termina en eso. Y luego usted cree que la burbuja en que usted vive es la burbuja en la que vive el resto de la población. Porque, por ejemplo, había razón para que Venezuela llegara al estado de desabastecimiento que tiene, a la crisis económica que tiene Venezuela. Jamás. Que tuviera problemas, claro que era esperable que tuviera problemas. Lo tenía también con precios de petróleo altos, pero pudo haber habido un manejo racional de la crisis y que el estado que hay de desabastecimiento, de continua miseria en la población, problemas con los medicamentos, eso te lleva a la popularidad a cero.
Doctor, usted ha conocido personas que sabe que vienen del subsuelo, Claro, no de la suela de los zapatos, del subsuelo, debajo del y suelo. entonces tiene un puestecito y entonces ahí le da el vértigo de ese vértigo, ¿cómo que usted lo considera? Ese es un menier. Se empieza a mover alrededor tuyo, todo te da vuelta y usted pierde el contacto con la realidad. Con la única diferencia que en el menier médico, Sí. usted sufre sudoración, sufre efecto vagal y sufre náuseas. Ese no da esos efectos, solamente te gira el mundo y tú tienes un estado de alegría que tú crees que todo el mundo lo tiene y ese estado es suyo único. Eso es Maduro ahora mismo. Eso es más. Que cree que Venezuela estaba feliz con él ahí. Él cree que tiene el liderazgo, cree que las Fuerzas Armadas están con él. Las Fuerzas Armadas hace tiempo que no están con él. Las Fuerzas Armadas están asustadas, esperando un bajadero para resolver el problema. Porque usted sale en un proceso y usted mata 10 hoy y tiene que volver a matar 10 mañana y usted no está, eso no es algo afín a la naturaleza humana. Y si usted no cree en el proceso y el proceso está desacreditado, usted se plantea, bueno, ¿y hasta cuándo yo voy a continuar en esto? Esa gente no tiene la capacidad, doctor, de sentarse a solas y pensar, bueno, yo no puedo seguir aquí, no puedo seguir en eso, matando a mis hermanos. El problema es que ya es muy tarde, porque ¿cuáles son las opciones? Negociar con los norteamericanos que le den una especie de amnistía, negociar que le preserven alguna parte de los bienes, que se vayan, que algún país los acoja. ¿Dónde puede caer? ¿En Rusia? ¿Cuba? ¿Dónde puede caer? Habría que ver, se había dicho que la familia vendría a Santo Domingo en algún momento, pero él podría ir a cualquier país que se negocie una salida y le den algún trato de amnistía, salga exiliado, le permitan mantener parte o que le den algo para su retiro en la sombra y que se desconecte del proceso. Eso es preferible a un baño de sangre, tanto con él, con Diosdado, con las cabezas principales. Porque ya Colombia le prohibió a 200, tiene 200 en su lista que no puede entrar a Colombia. Que no pueden entrar. Es que hay mucha gente. El problema de esos procesos, de todo proceso totalitario, es que se conecta. Y cuando se conecta se desarrollan generaciones bajo el sistema, pero hay mucha gente comprometida con el proceso en el poder. Grupos económicos, militares, gente que se mete en la trama de corrupción, recibieron favores o crímenes o hicieron determinadas actividades ilegales para mantener el régimen y esa gente teme que venga la represalia. El tipo de vértigo que le ha dado a Noriega, a este señor, A Maduro. no, el de Nicaragua, poniendo incluso a su esposa de vicepresidenta. Pero ese ha llevado el vértigo mejor, porque O menos mal. Menos mal porque ese se ha reciclado y se ha mantenido. Acuérdese que ese era compañero del comandante Cero, ¿usted recuerda? Sí, pero no se piensa, la época gloriosa y de Frente Sandinista caímos en este engendro tremendo y dicen que la esposa tiene más habilidades y es peor que él. Pero bueno, ahí salió el hijo de Chamorro, salió del país huyendo. Ese es otro proceso que va desquiciado también. Pero creo que posiblemente en Nicaragua haya mejores posibilidades de que el proceso se dé de otra manera. Mire ahora como pasó en El Salvador, usted ve en El Salvador, Sí. salió un señor Renunció de su partido y se fue. 37 años y se salió fuera de los dos partidos tradicionales, Arena y el otro, ¿cómo se llama? FMLN. Y son procesos que se están dando, la gente se hastía de lo mismo, la oferta es la misma y cuando viene una oferta novedosa, la gente hastiada dice, mira, yo voy a apostar a este, que pase lo que pase. Doctor, cayendo aquí, eso que usted dice que la gente se harta, se cansa, se fatiga. Aunque ese presidente, ese gobierno, vamos a poner el caso de ahora, el PLD, que son mucho más las cosas buenas que ha hecho, porque se cometen siempre errores. El PLD tiene 20 años precisamente en el poder, 20 años. Y ahí la oposición dice que la población está harta del PLD, del gobierno. ¿Cómo la mayoría se podría desencantar el presidente haciendo un buen gobierno? ¿Cómo? Y la oposición tomar el poder. Aquí hay dos factores que hacen difícil que por lo menos el proceso se dé en este cuatrenio. Y es, por un lado, Danilo Medina ha hecho un gobierno que lo midan como lo midan, es un gobierno eficiente.
que tiene puntos no luminosos, todos los partidos los han tenido. Pero la gente que critica a los gobiernos del PLD olvida que el rasero para medir es el PLD versus los gobiernos que ha habido en la oposición. Saque los gobiernos de la oposición. Usted va a tener a el presidente Antonio Guzmán, que terminó un hombre honesto, que terminó suicidándose. Se fue un gobierno que terminó de mala manera. Tiene el caso Salvador Jorge Blanco. Y básicamente Hipólito Mejía. Cuando digo oposición me refiero a partidos, porque ¿qué es lo que hemos tenido? Lo que hemos tenido tradicionalmente del 66 para acá era reformismo, conservadurismo y derecha, y que no se le olvida al doctor Balaguer ahí. Balaguer. Y el PLD, que lo que ha hecho es básicamente entrar en el neoconservadurismo dominicano, suplir lo que era el PRCC, el Partido Reformista en su tiempo, y básicamente esas son las fuerzas dominantes de la mayoría de las elecciones. Pero usted toma el PLD y usted lo compara con la gestión de Hipólito o lo compara con la de Leonel Fernández, no hay comparación. Al margen de los errores que se le quiera endilgar a los gobiernos de Leonel Fernández o de Danilo Medina. Entonces el PLD, con todos sus defectos que los tiene, el PLD se tiene que relanzar y el PLD tiene un trabajo que hacer importante, pero tiene de ventaja que el resultado de las gestiones de gobierno de la oposición ha sido muy mala, sobre todo en la parte económica. Mire, el tema económico es fundamental en la manera en que la gente evalúa un gobierno. En Estados Unidos, parte de las razones de por qué a Trump no le ha ido peor es porque ha tenido un ciclo económico en alza. Sí. Y aquí, uno de los problemas fundamentales en la crisis de la oposición es precisamente el mal manejo económico. Usted recuerda con Salvador Jorge Blanco, usted recuerda la crisis de la gasolina, sí. Usted recuerda aquella devaluación cuando el dólar saltó al 2.80, usted recuerda eso, ¿verdad? Usted recuerda aquella matanza de 3.000 personas por la subida de un galón de gasolina. Y usted recuerda el 55-1 de Hipólito Mejía, con la crisis Baninter. Esas cosas no se empujan, doctor. Esas cosas tienen el problema de que la gente, usted busca las encuestas, por ejemplo, y en las encuestas usted verá que por encima de la corrupción la gente le preocupan otras cosas, como el tema económico o el tema de seguridad ciudadana. ¿Usted se da cuenta? Entonces, las cosas que se cantaletean más en los medios de comunicación, que suelen ser básicamente cámaras de resonancia de voces políticas, y es normal que sea así, pero esa no es necesariamente la forma en que la gran mayoría piensa. Entonces el problema está que aunque hay un hartazgo, la gente hace el siguiente razonamiento: bueno, ¿y cuál es la alternativa? Es verdad, el PLD, vamos a darle un chance a alguien. ¿Y a quién se lo vamos a dar? Al PRM. Este es el PRM. Hasta ahora el PRM no ha sido atractivo. Pero sacó un 35%. Sacó un 35%, pero perdió. Habría que ver ahora. Perdió de la fortaleza de Danilo Medina, la plataforma del PLD, sus aliados y un gobierno en marcha positivamente, pero sacó 35% en el primer intento. Sí, eso es loable. Habría que ver si mantiene esos números o crece. Eso habría que verlo. ¿Usted no cree que la debilidad puede ser en el discurso y la propuesta junto con las ofertas que se hacen? El problema es que la oposición está hecha mucho, en sentido, digamos que general, está hecha mucho de material reciclado de partidos que fracasaron en gestiones de gobierno. El PRM es esencialmente parte del antiguo PRD y son las mismas voces que usted oía en el antiguo PRD, con excepción de Abinader. Pero, doctor, y algún otro. Recuérdense que ellos dieron un paso muy interesante. ¿Cuál es? Su presidente y el secretario. Son jóvenes. Sí. Un paso extraordinario que el PLD le falta ese caminito ahí. Sí, al PLD le faltan muchas cosas. El PLD se tiene que lanzar, pero si el PLD se mantiene unido, el PLD va a ser gobierno nuevamente. Si se mantiene unido, si se dividen, hay que ver. Si se mantiene unido, yo no creo que va a haber división particularmente. No lo creo. Doctor, esto muchos expertos en asuntos de derecho constitucional y otros dicen mucho de la forma que el presidente de la República podría lograr una nueva repostulación
muchos dicen que es cambiando la Constitución. ¿Usted cree que la gente lo va a percibir bien? ¿O usted cree que el presidente de la República merece 4 años más? Yo no creo en la teoría, la respeto, hay juristas reputados del país que la sostienen, yo no creo en la teoría del transitorio, de que el transitorio permite que el presidente corra. Si el presidente va a correr, hay que modificar la Constitución, como se ha modificado en 39 ocasiones anteriores. Y no es bueno modificarla porque se aspira continuamente a una institucionalidad, pero el tema de la reelección es un tema que nunca se ha resuelto de manera definitiva en la vida republicana de este país. Porque la reelección es un tema humano. El que está adherido al poder quiere permanecer. Y le ha pasado a todos, le pasó a Balaguer, le pasó a Leonel Fernández, y le ha pasado, le pasó a Hipólito, le ha pasado, usted ve empresarios en el sector privado que duran 14 y 15 años en una posición aferrada. Entonces eso es consustancial a la naturaleza humana. Okay. Entonces, mientras las clases dominantes no decidan, y los grupos económicos, los poderes fácticos no decidan qué quieren hacer en el país con temas de reelección, si vamos a seguir el modelo norteamericano, si vamos a seguir un modelo con alternancia, vamos a tener estas cosas. Doctor, la estabilidad económica implica muchas cosas, a favor de los gobiernos y de los pueblos. Claro. Te lo digo ahorita. Usted que se mueve en su oficina con tanta gente y tantos empresarios, tantos extranjeros como nativos, inversiones, seguridad jurídica, tantas cosas, como el presidente ha manejado el asunto del Tribunal Superior Electoral, el Tribunal Constitucional, la conformidad de la oposición y de ciertos sectores de la sociedad nacional que se sienten que el presidente lo ha hecho correctamente sin tener que influenciar para ponerlos de él y esas cosas. ¿Usted cree que, o usted ha oído, o usted lo ve, o usted lo siente que el empresariado, doctor, quisiera que se quede presidente de la República? Con la estabilidad económica. Yo no me atrevería a emitir una opinión definitiva porque usted sabe que el tema, los empresarios son cuidadosos en sus opiniones. Pero que ellos no hablan. Hay intereses de todo tipo. Yo creo que el presidente, la parte económica, no es el tema que más preocupa al empresariado con Danilo Medina. Yo creo que hay otros temas que el presidente pudiera atender en aras de tener una posición un poco más cooperadora del empresariado en esa área. Porque la economía se ha estado manejando bien, con todas las críticas que se hayan dicho, los resultados... Pero esa es la parte fundamental del empresariado. Sí, indudablemente, pero usted sabe que siempre se quiere algo más. siempre se quiere algo más. Sí. Entonces, esa parte es muy importante y ellos saben que eso se ha manejado bien. Y esos resultados están además certificados por los organismos internacionales. Okay. Porque aquí hay gente que dice que se inventan los resultados. No, eso lo dicen los organismos internacionales. Que eso se traduzca en mejora del estándar de vida de la gente realmente, y eso es otra cosa. Pero de que la economía ha ido operando bien, y el país ha tenido una posición envidiable en los últimos 15 años. Okay. Y también lo hacía bien Leonel Fernández. Eso hay que entenderlo. Okay. Porque hay gente que no quiere reconocerle mérito a la gente, y la gente hay que ser justo con las cosas. Sí, hay que decir que Leonel Fernández tuvo sus grandes aciertos, y eso no hay por qué negarlo tampoco. Okay. Pero los tiempos cambian y el liderazgo nacional tiene también que acostumbrarse a que hay que reciclar, incluso yo diría que por la salud del sistema. Porque la gente se cansa, hacer política hoy en día es muy difícil. Usted está sometido al escrutinio de las redes sociales, de los medios de comunicación. Este es un país donde todo el mundo habla, donde todo el mundo cuestiona y se entera. Sí. Y entonces eso causa un desgaste tremendo. Antes usted no veía a un presidente, usted veía a Balaguer a 2 kilómetros en el mirador caminando. Sí. ¿Quién grababa a Balaguer con un celular? Y ahora en los últimos 10 años del iPhone hacia acá, todo se graba y le toman foto aquí a políticos caminando por Nueva York, sí, en un restaurante, suben eso en la red y acaban con el político. Doctor, eso del presidente de la República, tener un
ser tan extremista, en ser poco hablador, y el otro extremo es de Hipólito. ¿Qué le parece? El presidente hace bien, hace muy bien. Decía Hemingway que se toma 2 años para aprender a hablar y 60 para aprender a callarse. Yo pienso que Danilo Medina lo hace muy bien. Lo hace no es muy como excesivo, el poco... No, yo creo que va con su personalidad, con su lenguaje corporal. Hablar no trae nada bueno, y menos cuando usted es presidente de la República. Y si usted examina los 6 años de Medina, todos los momentos culminantes de crisis los manejó en silencio y resolvió las cosas. Yo creo que eso mueve a prudencia, habla bien de él y sé más eficiente. Cuando uno habla, siempre usted va a crear crisis porque alguien sale dañado con el comentario. Y vienen las especulaciones, y no es cualquier persona que va a hablar, es un presidente de la República. Okay. Y entonces vienen, ya usted sabe, esa es la materia prima para servir aquí en estos platós, sí, el plato del día. Doctor, vamos a una pausa leve, por favor. No, con mucho gusto. Son tantas cosas las que uno quisiera preguntarle al doctor en tan poco tiempo que se va muy rápido el tiempo con el doctor. Doctor, hablamos ahorita del exceso de hablar, de ser muy hablador. El presidente precisamente le sucedió una visita sorpresa en estos días, que dijo, mira, siempre se me olvida el canal ese que tengo. Lo que pasa es que cuando llego allá son muchos problemas que tengo en la cabeza, son muchos problemas. Entonces comenzaron a decir, como usted dice, que hablan y dicen, que sufre de Alzheimer, el presidente tiene problemas. Porque él dijo, me voy para el palacio y que tengo muchos problemas cuando llego allá. Lo que pasa es que imagínense en esas visitas, un presidente que recibe peticiones de la comunidad, y la idea de la visita es atender esas necesidades y oírlos, y que la gente sienta acceso a un presidente que normalmente ni puede entrar a un palacio ni lo reciben. Entonces me imagino que el petitorio debe ser largo. Y lo que él debe haber dicho o haber querido transmitir es, señores, que hay muchas cosas y entre tantas solicitudes, pues se me puede olvidar alguna, eso le pasa a cualquiera. Pero imagínense usted si un comentario de ese tipo genera ya una especulación con un tema de salud que es absolutamente inexistente en este momento. Imagínense que un presidente viva aireando los temas oficiales y temas engorrosos en los medios de comunicación. O como el presidente Trump, que vive tuiteando. Sí. Ese no coge mucha lucha. Pero ese es otro país y este es otro estilo. Doctor, ¿qué le parece el comportamiento del Consejo Nacional de la Magistratura con el Tribunal Superior Electoral, ahora recientemente los 4 jueces del Tribunal Constitucional y lo que se espera de la Suprema Corte de Justicia? Bueno, lo que se ve de las elecciones y del comportamiento de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, donde hay personas de partidos de oposición, parecería que hubo un cierto consenso en la selección. Yo no vi, por lo menos en la elección de los últimos 4 jueces, no vi a nadie que estuviese disgustados. Yo conozco a algunos, no a todos, y algunos de los escogidos yo puedo decir que son excelentes. El magistrado de Santiago es excelente, era de la Corte Laboral, un juez muy bien formado, un hombre muy serio. Está también Valera, está Ayuso, la señora no la conozco, por eso no opino, pero parece que hubo algún tipo de acuerdo. No vi rebatiñas ni acusaciones que se impuso ni nada de eso. Creo que hubo cierto grado de respeto y de acuerdo, y eso también es necesario en democracia. La Suprema Corte de Justicia, doctor, usted por intuición de los Blich, usted no está ahí, de receptor. No, yo no estoy. ¿Usted se imagina quién podría...? No, yo no me lo imagino. Creo que ese va a ser un proceso donde lo primero que hay que hacer es tratar con bases objetivas de valorar debidamente a la gente que está y que merezca quedarse. Porque usted tiene que preservar la parte técnica, eficiente del tribunal. Y se necesita gente que trabaje.
porque hay gente que quieren lo de ellos, pero no es solamente que sean los tuyos, tienen que tener los perfiles, tienen que tener la integridad y tienen que tener la formación y la capacidad de trabajo, porque si no el tribunal no funciona. Entonces esa es la primera tarea, y esa es una tarea que parece fácil, pero no es fácil, porque esa es la que decide quiénes se quedan y en consecuencia quiénes se van y cuáles son los disponibles para entonces entrar en la segunda ronda que tiene que ver con designar los sustitutos. ¿Se da cuenta? O sea que hay que evaluar el desempeño, determinar quién se queda y quién se va, y de los huecos que queden entonces llenar los huecos, o sea, las vacancias. Hace alrededor de unos 20 y pico de días, que fue en diciembre de eso, me soñé yo con el nombre suyo en la Suprema, lo vi yo con usted ahí, con todo el cariño, entonces yo amanecí feliz. Digo, déjame llamar al doctor por la mañana. Pero después me di cuenta que era un sueño. No, eso es un sueño. A mí nadie me ha ofrecido eso. Usted sabe que ese es un rumor que tiene más de un año. Nadie me lo ha ofrecido. Yo no aspiro a eso. Yo soy un simple... Pero lo están aspirando. Y académico. Usted no aspira, pero lo aspira. Puede ser que gente bien intencionada entienda que yo puedo hacer algún aporte, pero yo no tengo intenciones de una firma que yo he desarrollado a pulso a través de los años, abandonarla para irme a ocupar un puesto en la judicatura en este momento. Quizás cuando yo tenga 80 años yo pueda pensar en eso. Por ejemplo, 80 no, pero ahora que necesitamos sacar el jugo ahí. No, yo no, además nadie me lo ha propuesto, siendo honesto con usted. O sea que yo agradezco a las personas que han pensado de manera generosa en mí, pero no está en mis planes, ni me lo han propuesto. Doctor, ¿usted se imagina el expresidente Fernández yendo a la justicia al confeso narcotraficante que lo acusa de ciertas cosas? ¿Y usted se imagina al expresidente sometiendo a la justicia? No, yo no me lo imagino. El presidente Fernández es un hombre inteligente, es un jurista también formado, y él sabe, primero, que si él lanza una acción de ese tipo, eso va a reavivar el tema, va a darle una plataforma a Quirino, y eso no se va a resolver ahí. No se va a resolver ahí. Él lo ha manejado muy bien, que es guardar silencio y dar la callada por respuesta, porque si se deja provocar va a ser peor. O sea, yo creo que desde el punto de vista de cómo manejarlo lo ha hecho bien, y jurídicamente no le conviene. Ese tipo de litigios lo que hace es que aumentan exponencialmente el tema de que se trate cualquiera, y en este caso es un debate que usted no tiene nada que ganar. ¿Qué puede ganar el presidente? Sale perdiendo por todos los lados. Por todos los lados. Con Quirino en un debate, ninguno. Independientemente de los alegatos, yo no conozco la veracidad o no de eso, pero yo creo que el expresidente lo ha manejado bien. Y esa visita del expresidente Fernández, del expresidente Hipólito Mejía a esa persona, sabiendo lo que sucedió en su gobierno, y él dice, bueno, fui a otras cosas, a averiguar otras cosas. El impacto que provoca eso y con la intención que usted lo hace. Eso sí, lo que pasa es que usted sabe que el presidente Hipólito Mejía es un hombre muy espontáneo. El presidente Mejía, si algo hay que reconocerle, es que es un hombre que si es amigo de usted, es amigo de usted. Sí. Y no le importa si usted está en desgracia o no, lo apoya, lo saluda. Yo recuerdo que siempre él le dio a Quirino en su gobierno, él tuvo una amistad con él y nunca la negó. Y me imagino que sencillamente fue y lo visitó como es el presidente Mejía. Pero a mí no me parece que haya nada ahí, porque total, cuando eso lo dijeron, Hipólito no le dio importancia a eso. Yo tuve relaciones con él, porque le voy a decir también una cosa. En el momento, antes de que a Quirino lo hicieran preso, Quirino se le presentaba como un próspero empresario de la región. Y Quirino hacía aporte a todos los partidos políticos, porque ahora es muy fácil decir que Quirino era narcotraficante. Bueno, ¿y cuánta gente lo sabía? ¿Usted se da cuenta? Entonces hay que tener cuidado con eso, hay que coger y dejar. Doctor, ¿por qué la gente percibe y asegura que la Suprema Corte de Justicia como que es tan haragana para evacuar los expedientes?
Bueno, porque los fallos se están tomando mucho tiempo, pero la gente no comprende que el proceso de fallar es complicado. Por ejemplo, usted no puede medir una cámara civil con el mismo rasero que usted mide una cámara laboral, porque son procesos más simples en su documentación y en el tecnicismo que hay que manejar. Por ejemplo. Segundo, la gente olvida que no es un tema de que los jueces son haraganes, hay muchas carencias de logística, de material humano, de recursos a todos los niveles en la justicia. La justicia siempre ha sido la cenicienta, la justicia no se le da dinero, no pasa en este gobierno, ha pasado en todos los gobiernos. Y eso nos reditúa muy bien porque eso usted no lo puede exhibir. Usted mete 200 millones en la justicia y eso usted no se lo puede vender a la población eso no lo percibe. La población sí percibe la obra de relumbrón, una carretera, un puente, un multifamiliar, que era lo que hacía Balaguer. Entonces se invierte menos en eso porque el efecto político frente a la población es menor. Además se privilegian los programas sociales. Y eso es lo que ocurre con eso. El empresario Ángel Rondón decía los otros días con relación a Odebrecht y los problemas que hay de los sobornos y esas cosas, él dice que recibió 92 o 79 millones de dólares por su servicio. Y él dice, bueno, yo podría ponerme de acuerdo con la justicia, pero no con mi dinero. Mi dinero yo se lo doy a nadie. ¿Cómo podría él quedar de acuerdo? ¿Y con cuál dinero él se va a poner de acuerdo? No, él dice con el dinero de él, que se lo ganó bien ganado, dice él. Yo podía ponerme de acuerdo con ellos, pero no con mi dinero. Entonces, ¿cómo se podría poner de acuerdo? No entiendo la posición. Yo leí unas declaraciones en la prensa, yo no sé si fue bien citado, no sé si lo sacaron de contexto, no sé si es una chapuza del periodista, no lo sé, pero a mí no me pareció que tenía ningún sentido lo que decía. Primero decía que había gente que no la habían apretado, que tampoco lo entendí muy bien a qué él se refería, pero ese es un expediente con el tema del soborno complicado. Sí. Porque en el soborno usted tiene que mostrar el rastro, tiene que ver el dinero que entra, y si usted compró a Mayobanex, hay que probar que llegó a donde Mayobanex el dinero. Entonces ahí es donde se va a complicar esa parte. Pero a él también le va a ser difícil probar ciertas cosas de crecimiento patrimonial, manejo de dinero. Si usted hace el cálculo, por ejemplo, sobre qué base él podría justificar honorarios de esa magnitud. Chubasque dice que él no va a la cárcel por $1 millón de pesos y una vaca. Bueno, ojalá nadie vaya preso, Eso es lo que ojalá nadie, yo no quiero desearle a nadie esa desgracia. El problema está que a veces el tema no está en los montos, sino en que usted violente ciertas normas, se caractericen los ilícitos y que no haya la voluntad política de que en ese caso la ley se aplique. Porque si hay la voluntad política, a veces se va por menos de ahí. Doctor, para ser un juez como está ahora Ortega Polanco, ¿hay que tomar pastillas de 500 miligramos de paciencia? Bueno, yo me imagino que él ha estado muy agobiado, porque lo han sometido a todo tipo de incidentes, todo tipo de jugarreta, y el proceso se va haciendo largo. El proceso se va haciendo largo. En las últimas 2 o 3 audiencias ha fluido con más velocidad. De hecho, incluso se ha perdido el tiempo del proceso. Tiempo me refiero en cuanto al ánimo público con relación al proceso. Y hay gente que empieza a decir que no va a ocurrir nada. Yo no creo que no vaya a ocurrir. También, doctor? Bueno, los abogados juegan a eso porque los abogados ¿qué hacen? Los abogados juegan al tiempo. Cuando usted tiene un caso de alto nivel publicitario, lo que usted hace es tumbarle el nivel para evitar que el caso, la novedad del caso en el medio de comunicación te permee el juez, que está permeado como quiera, porque ese es un caso muy difícil. Okay. Y con mucha publicidad y todo el lodo que trajo Odebrecht. Entonces es muy difícil de vincular eso de corrupción, de lo que pasó en Brasil, de lo que ha pasado en otros países latinoamericanos, y que se permee el juez, que lee periódicos, que ve la televisión y que sabe lo que pasó con el caso de Odebrecht. Ok, doctor, agradecido siempre. Un placer, un gusto. Gracias a usted. Buenas noches.